Hola cinéfilo. La animación no es solo un género, sino un lenguaje en sí mismo. Y en Cuba este arte ha tenido destacados intérpretes que han convertido trazos y personajes en relatos inolvidables. Hoy nos acompaña un joven creador matancero que ha sabido encontrar en la animación su manera de contar historias. Con un dominio cada vez más afinado de las técnicas digitales, este realizador forma parte de una generación que explora nuevas formas de narrar desde el audiovisual. Su vínculo con la Asociación de Cineclubes de Cuba ha sido parte importante en su formación. Estos espacios que se han convertido durante décadas en el semillero de cineastas, creadores, impulsores de un pensamiento crítico y del amor hacia el séptimo arte en todas sus formas. Ya sabes, disfruta la entrevista y luego no te pierdas el comentario que tiene Joel del Río acerca de una película de actualidad. Muy buenas noches. Hoy recibimos en su programa especializado en el audiovisual cubano. Queremos dar la bienvenida a Carlos Daniel Hernández León. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijo bien, sí. Muchas gracias por la oportunidad. No, nada, hay que darle espacio también al talento joven. ¿Qué edad tú tienes, Carlos? 25 años. 25 añitos. Está recién llegado a esto que llamamos el audiovisual cubano y desde una disciplina que desgraciadamente, por motivos inexplicables, ha estado poco en este programa, que es la animación. Sobre todos estos recursos, sobre la manera de llegar a ser animador en Cuba y no solo llegar, sino mantenerse, como decía una cierta canción de hace años, vamos a estar hablando con Carlos Daniel. Primero, profesionalmente, ¿dónde te graduaste y cómo llegaste a la animación? Bueno, profesionalmente no tengo formación artística. Soy graduado de licenciatura en Economía en la Universidad de Matanzas. ¿Pura vocación entonces? Sí, es pura vocación. Yo siempre tuve la intención de dedicarme al arte de contar historias con imágenes y dibujos, precisamente. Era de los alumnos que mientras daban la clase tú dibujabas. Estaba dibujando, principalmente dibujando a los profesores. A los profesores, qué horror. Esa chispita me la encendió a mí, de hecho, un programa de cuadro a cuadro cuando tenía 6, 7 años, algo así. ¿A qué programa de televisión que había? ¿A qué programa de televisión que había? Entendí lo que era una historieta, intenté aprender a hacerlas y por ahí iba. Pero a los 12 años, un amigo me lleva una aplicación de computadora en la que se podía hacer animaciones. No me dijo cómo funcionaba porque él tampoco sabía. Y ahí me puse yo a averiguar, empecé a hacer una que otra trastada, a cacharrear. Y pasó el tiempo, salió el primer cortometraje cuando estaba como en el pre. Cortometraje que nunca dio la luz, pero por lo menos había terminado algo. ¿De qué era? Cuéntanos, vamos por paso, que tenemos tiempo, creo. Bueno, ese cortometraje era... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Falsa Joya. Era un Falsa cortometraje, onda romántica, era un dramita de desamor, cosa de muchacho de Nunca diminutivo, nunca uses, Daniel, diminutivos. Y mucho menos para referirte a tu propia obra. Era una obra, nada de obrita. Bueno, era un drama. Un drama. Sí. Duraba creo que unos 5 minutos, un drama romántico. El estilo de animación era muy anime, era muy parecido al estilo de animación de los japoneses. Japonesa. Todavía dibujaba con el mouse para hacer las animaciones. Eso lo complicaba bastante. Los fondos quedaban raros. No podía dibujar, se me hacía bastante difícil. Era un poco frustrante el saber que uno dibujaba de una manera un poco bastante
resultona con hoja y papel y después llegar con el mouse e intentar hacer entonces algo no y que poder hacerlo. no quedara igual. ¿Cómo superaste esa frustración? Trabajando. Superándola. Trabajando Claro, mucho. Como se superan No las había otra frustraciones. forma. Incluso intenté adquirir una tableta gráfica porque sabía que existía el cómo resolver el problema, ¿no? Explícanos qué cosa es una tableta gráfica a los que no sabemos nada sobre eso. Bueno, la tableta gráfica es, de hecho, cuando uno la pide o la intenta buscar, mucha gente la confunde con un tablet. La tableta gráfica es un periférico, como el mouse, como el teclado, que tiene forma de tablet, en el que tú va conectado a la computadora. Esa es la diferencia con el tablet, que tiene que estar obligatoriamente conectado a una computadora. Entonces, en este periférico viene con un bolígrafo y tú dibujas ahí y sale en la computadora. Se parece más al papel y el lápiz, así que había resuelto un problema. No lo había resuelto aún. Usted me dijo que fuera por parte y voy a ir por parte. No, por parte. Y yo quería usted la que me tableta colocas gráfica. 350 años arriba. Bueno, yo quería la tableta gráfica, no la pude adquirir en ese momento y seguí trabajando con el mouse porque no me iba a parar. Ya a los 18 entro al No hemos dicho circuito. que todo eso está ocurriendo en la cercana y lejana Matanzas. Sí, eso es en Podemos Matanzas. explicar todo eso después. De hecho- en la Matanza que está cerca y a veces lejos. De hecho, ahora a la parte que íbamos a entrar en la historia, con el tema del circuito de cineclubes, entra Matanzas, porque a los 18 entro a la universidad a estudiar economía y ya estaba, yo soy de un pueblo de Matanzas, yo soy de un municipio, el municipio Jovellano. De Jovellano. Y Está cerca de Matanzas, ¿no? Sí, es el Si no centro de recuerdo Matanzas. Jovellano es el municipio central de Matanzas. Y ya entro a Matanzas, ya estoy en la ciudad, ya la urbe cultural es un poco más movida. Claro, claro. Y doy con el circuito de cineclubes, los festivales de cine y tal, y me doy cuenta, tengo Empiezas a como relacionarte dos con tus cortometrajes iguales. que puedo empezar a, Claro, a mover. presentar, y ya es otra cosa. Entonces, a partir de Pero que... explícame, Daniel, ¿por qué no estudiaste una carrera que tuviera que ser? Que tuviera más relación con esa vocación que ya tenías bastante marcada. El universo no quiso que lo hiciera porque lo intenté. Ah, lo intentaste, pero no salió. Sí, porque desde que yo descubrí que lo que quería era contar historias con imágenes, yo siempre me planteé en la cabeza que yo tenía que estudiar en una escuela de arte, estudiar dibujo. Claro. Era el camino, digamos, natural. Natural. Y yo hice la prueba en 9º grado para la Escuela Profesional de Arte de Matanzas y no entré, había 6 plazas y yo hacía el 7 cada vez que hacían el escalafón. Qué mala suerte. Y en 10º grado volví a hacer la prueba y pasó lo mismo. No hay mala suerte, lo que hay es que Y insistir. ya dije, bueno, tengo una tercera oportunidad, pero no la voy a tomar porque a lo mejor pierdo tiempo que pudiera estar estudiando para una prueba de ingreso. Ya voy a centrarme en la prueba de ingreso. El tiempo dirá si puedo Entra a lo seguir que te gusta, claro que sí. por lo que me gusta. Y ya. No, simplemente Lo me dejaste pasó, ahí y me entonces, seguí. volvamos al punto de los cineclubs. Cuando te relacionaste con estos compañeros tuyos, ¿encontraste gente que le interesaba lo que a ti? Sí, encontré animadores. Hay un muchacho en Matanzas que se llama Brian, que tiene varios cortometrajes ya. Fue una relación de camaradería y al mismo tiempo de rivalidad, porque nos impulsábamos uno a otro a ir mejorando, a ir haciendo algo distinto. Los dos trabajábamos solos, no es que trabajábamos en equipo, nada, cada quien tenía sus inquietudes artísticas distintas. Todavía él sigue trabajando. ¿Y tú también? Y yo también. Entonces, empezamos a Oye, trabajar. ¿qué salida tenía eso en ese momento? Vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo se exhibía? ¿Quién lo veía en redes? Yo tenía un canal de YouTube. De hecho, lo ya. mantengo, lo que le he cambiado el nombre muchas veces. Pero eso es mala estrategia, tú sabes. Sí, ¿qué pasa? Que realmente la última vez que le cambié el nombre fue porque decidí que el nombre tenía que ser mi propio nombre, ¿no? Al final eran cortometrajes que hacía yo mismo. Claro. Y decidí cambiarle el nombre. Y ya actualmente no me centro tanto en el canal porque cada vez que hago un cortometraje, que hago cualquier cosa, intento presentarla en festivales, en esta cosa. Después de conocer lo de los cineclubes, entendí que había otro lugar donde empezar a llevar tu trabajo, porque YouTube es un monstruo muy grande Sí, no. y lograr visualidad Inabarcable, es no. muy difícil. Y es un camino de años, además. Exactamente. Entonces, lo tengo como algo lateral, en lo que más bien a veces lo que subo son los procesos de trabajo. Ya no subo los cortometrajes. Ya subo el proceso de trabajo, me grabo trabajando, a veces hago un tutorial, a veces... Sí, más bien el Y en proceso. términos de instrucción, de aprendizaje, ¿encontraste gente que te... Ahí entra YouTube igual. YouTube para mí ha sido una escuela. Desde que... No, hay muchísima gente en el mundo que lo hace. Desde Y que- es uno de los grandes instrumentos que están ahí disponibles y muchos jóvenes no los usan, no lo saben imponer y están dedicándose a decir
algunas cosas que no. Tú sabes de lo que hablo. Están perdiendo mucho el tiempo en las redes cuando existen instrumentos y canales para de verdad trabajar y de verdad llegar a puntos importantes. Yo a veces digo que en la universidad yo estudié 2 carreras. Porque, ¿qué pasa? Todavía en el tiempo que yo entro a la universidad, el tema del internet era por los parques Wi-Fi. Pero a nosotros en la universidad nos daban megas y había un parque Wi-Fi en la misma universidad donde tú te podías conectar. Y tú ahí hiciste tu verano, como se dice. Yo aprendí animación en la universidad realmente porque lo que había aprendido hasta ese momento era muy de trastero, de cacharrear. Pero ahí en la universidad empiezo a dar con canales de YouTube donde enseñaban animación desde donde se tiene que aprender. Desde el primer punto hasta el último. Pude descargar los libros que se podían descargar. Tuve la suerte de que me gustaba el inglés y YouTube tiene una cosa, yo exhorto al que sea que quiera aprender cualquier cosa en YouTube. No sé por qué los latinos o los hispanohablantes somos tan tacaños con el conocimiento. Cuando vas a aprender alguna habilidad, casi siempre en español aparece muy poca información. Muy poco. Yo he encontrado el mismo problema. Y cuando lo buscas en inglés aparece... En mi rama del saber, claro. Y se ensancha todo. Muchísimo se ensancha. Es que también hay que tener en cuenta, pienso yo, no lo estoy justificando, pero debe pasar algo de eso que dices tú. Pero también ocurre que todas estas cosas son instrumentos de países anglosajones. También es verdad. Por lo tanto, ellos tienen la primacía, ¿no? Pueden regalar el conocimiento porque tienen el instrumento en la mano o el poder. Y entonces, tus siguientes cortos, ¿cuáles fueron? Bueno, ya ahí ¿Los que más recuerdas? Ahí cuando empiezo en los cineclubes es uno de los cortos que más gustó. Es un corto que se llama Comerciable Corazón. Volvía sobre la misma onda. Vaya, es casi una remasterización de Falsa Joya, pero ya era con un poco más de entendimiento de la animación. La historia estaba un poquito mejor porque no me puse a estudiar solo animación, me puse a estudiar en YouTube cómo escribir un guión, puntos de quiebre, aprender a hacer un poco más el trabajo. Y un cortometraje que me ha dado muchísimas alegrías en los últimos 2 años, que entra en el contexto ya de mi último año en la universidad. La Universidad de Estados Unidos fue paralelo muchas cosas porque estaba haciendo la tesis y estaba haciendo ese cortometraje. Me entero por un canal británico de animación que tenía intención de hacer él hacía todos los años un concurso de cortometrajes animados que reunía a lo mejor de la comunidad de animadores casi angloparlante. Y era un concurso que era internacional, podía y usted había aprendido el suficiente inglés para colarse ahí. Y me colé, entré al concurso. Tenía la particularidad de que había que ir mostrando el trabajo que ibas haciendo a medida que ibas haciendo el cortometraje. Eso para ti era tu día a día, así que no te costaba ningún problema insertarte. Y entro al concurso, decido hacer un cortometraje que se llamaba Orgun the Penitent, Orgun el Penitente. Dije que iba a contar la historia de Orgun. ¿Se refiere a Loricha? Sí, dije que iba a contar la historia de Orgun. ¿Qué contaba? A ver. A ver, cuando me puse a estudiar la historia de Orgun antes de hacer el cortometraje, me di cuenta que todo el mundo se iba por Orgun era, si no recuerdo mal, el disciplinado. Sí, pero también es el de la guerra, es muy serio, sí. es huraño y siempre todo el mundo quiere contar la historia de Changó porque es mucho más carismático. Claro. Pero a mí me llamó la atención. Changó es como la BD. A mí me llamó la atención una cosa, que cuando empiezo a investigar a Orgun, veo que él tiene la costumbre de autocastigarse. Cuando él siente que cometió un error, que cometió un delito, él mismo es casi como si se autoflagelara. Y casi siempre lo que hace es exiliarse al monte.
decido irme por ahí y uní este momento de exiliarse al monte con el momento en el que él conoce a Ochun. Y de paso, ¿Verdad que también era pareja de Ochun? Había olvidado ese detalle. de paso, para tener una escena de acción, para tener un poco de movimiento en el cortometraje, que no fuera solo el romance, hice que eso creara un conflicto con Changó y hubiese una pelea final. Pero más bien en lo que más me centro es en eso, en eso que él tiene de autocastigarse. De eso ¿Y iba qué Ogún el técnica penitente. estaba hecho Ogún? ¿Cómo se veía? ¿Cuál era la visualidad que tenía? Ogún, yo sigo manteniendo muchas influencias. ¿Cómo se puede hacer para ver todo eso? Hay que ir a YouTube de todas maneras, ¿no? Bueno, los materiales espero que se pongan, los trajes, va a haber parte del material para que se vaya poniendo. En YouTube están, en el canal, ahora mismo el canal se llama carlosd.hdz, pero va a ser muy difícil de encontrar, ya digo, porque es muy poca, van a haber muchos canales por encima. No, imagínate tú. Eh, No, pero está bien que digas la dirección, porque el que quiere encontrarlo lo encontrará. Entonces, estamos hablando de la visualidad de Ogún. Bueno, ¿Qué Ogún, estilo tenía yo respecto sigo a los anteriores? No, yo sigo ¿O se manteniendo parece una ya a otra estética, cosa? yo sigo manteniendo una estética muy cercana al anime japonés. ¿Ah, sí? Ahora, ¿qué pasa? Se me combina, le dije que había empezado mucho por cuadro a cuadro, se me combina con el gusto que tengo por los superhéroes y tal. Y entonces es un anime japonés, pero tiene un poco del dibujo este de superhéroe más tosco, más musculoso en los personajes. Además de que tiene unos colores muy tropicales. Unos colores que recuerdan a veces a Capitán Pym de Jorge Oliver y cosas así. Por ahí va la onda de Ogún el penitente, pero sí, los personajes son muy animes, muy estéticos. Yo decía, a mí tengo un amigo, yo trabajo también paralelamente, que fue otra cosa que ayudó mucho, creo. Ya a partir del último año de la universidad yo estoy trabajando de caricaturista para el periódico Girón. Ah, qué bien. Eso complementa tu Y- currículum, tu formación. Uno de mis colegas periodistas, Guillermo Carmona, dice que los personajes míos todos salen de un gimnasio. Y en Ogún el penitente se hace más latente todavía todos los Bueno, usted personajes. también trabaja en gimnasio, eso es evidente. Sí, sí, también. Entonces El sus deporte me personajes gusta no tienen mucho. por qué no serlo. El deporte me gusta mucho. ¿Y qué pasa con Ogún el penitente? Yo trasladé la visualidad de los dioses griegos hasta cierto punto, esta idea de belleza griego, de los músculos, de que todos tuvieran una belleza física a los orichas. A los oriches está muy No bien. quería que se vieran. Y todo eso con estética de anime Con o de estética anime, de- que hay sí. quienes dicen que se dice de una manera y otros de otra. Todo eso es muy ecléctico, pero me imagino que debe ser una cosa linda de ver. Yo por lo menos estoy ansioso ya por ver Ogún. ¿Seguiste trabajando en esa línea después o es que Ogún es muy reciente? Sí, bueno, el último cortometraje que hemos terminado, que ya ¿Por empieza qué tú ya a hablas en aparecer. plural? Sí, ¿No trabajas tú casi que en solitario? trabajé casi que en solitario hasta Ogún el penitente. Casi no, en solitario. Pero ¿qué pasa? A partir de ahí empiezan a aparecer los que ahora estamos conformando un grupo al que le llamamos Burene, Burene Producciones. ¿Qué cosa es Burene? Burene es el nombre del arroyo que pasa por el municipio joveano. Ah, ya, mira qué bien. ¿Desemboca ya en Matanza arriba o no? No, es un arroyo. De Es hecho, un ya arroyo, no tiene ¿no? la desembocadura la tiene creo que en una presa. Ya, no, Ya, y del sí. arroyo queda poco. Tributo De a una hecho, presa. Está bien, pues quedará el nombre de ustedes. Ustedes se llamarán Burene toda la vida. Así Exacto. Que, Bueno, a partir de después de Ogún empiezan a llegarme otros trabajos y empiezo a conocer gente que empieza a conformar este equipo. De hecho, después de Ogún viene un videolibro animado con Yanelsi Ariste, la escritora pinareña. entonces tienen como una productora. Ese videolibro, Yanelsi me llama que quería hacer el videolibro del Caballero y la Novia Retrato, que era un cuento infantil que ella tiene. Ujú. Y cuando estoy haciendo el videolibro animado, empiezo a unir muchos amigos míos de la infancia que también dibujaban, porque ella no tenía una tableta gráfica, ella tenía dos. Entonces podía Ya la cosa iba creciendo. poner a un amigo mío a trabajar conmigo. Claro.
Entonces un ¿Y eso amigo fue lo de que los hiciste? talleres de pintura lo puso a trabajar en los fondos conmigo. Después, con Yanecy Aristes igual, hizo el guión, una adaptación de un cuento de Luis Saiz Montes de Oca, uno de los hermanos Saiz, que se llama Mi amante la tierra, y es lo último que hemos concretado, terminado. ¿Ya lo terminaron? Ya lo terminamos, ya ellos Como lo también está estrenaron hace terminando esta poco. entrevista, Luis, lamentablemente. Lamentablemente. Y bueno, ya ahí el equipo creció, incluso está mi novia haciendo los efectos especiales. ¿Ya son un equipo de cuánta gente? ¿5, 6? Somos casi 8 personas ya. Como 8 personas. Y lo Es toda último una en productora. lo que estamos trabajando, Ajá. que es ahora mismo estamos volcados de lleno en eso, es un mediometraje sobre béisbol. Ah, me lo mencionaste. Mediometraje sobre béisbol, ambientado en Jovellanos, béisbol de preuniversitarios, son muchachos de preuniversitarios. Pero es una historia que ocurre en el medio de un juego de pelota. Si es de ficción, no es el medio de un juego de pelota, va a tratar sobre principalmente la desilusión de estos niños que quieren seguir su sueño de ser beisboleros, pasan por una desilusión y se alejan del deporte, pero algo los lleva de nuevo ahí porque es lo que saben Porque hacer. es lo que quieren hacer y lo que... Qué bien, qué bien. Me gusta mucho que tú hables de... tú y todos los artistas que quieran que hablen de estos ejercicios de voluntad que a veces requieren las circunstancias que no siempre son... favorecen a los creadores. Pues nada, bienvenido entonces al audiovisual. Le deseamos la mayor cantidad de éxitos a Burene Productions, podemos llamarle así, Sí. y a esa gestión que por la animación están emprendiendo tú y tus amigos allá en la cercana, siempre cercana y a veces remota Matanzas. Ha sido un gusto, amigo, Un placer para mí también. y mucha suerte. Tú no tienes la culpa de nada. Yo decidí dejar la pelota. Una de las películas más provocativas del año, de las más inquietantes, vamos así a decir, y de las que pueden también representar un reto a la moral tradicional o convencional, se titula Queer y ha pasado recientemente por nuestras salas. Queer es un término que se ha adoptado del inglés en todos los idiomas de la tierra y que representa a todas aquellas personas que tienen una manera de vivir desde una inclinación sexual diferente a la norma. Incluye no solo homosexuales, sino a personas que son tolerantes con el asunto o que eso no parece perturbarles o cuya práctica sexual es fluida. En fin, todo eso es queer. Y como en español se requieren demasiadas palabras, pues se ha adoptado el vocablo del inglés para definirlo. Queer es una coproducción italo-norteamericana que dirige nada menos que Luca Guadagnino, a quien le debemos ya una película tan hermosa y tan elogiada en todas partes como Call Me By Your Name. ¿Qué cuenta Queer? Bueno, entre otras cosas representa la coincidencia entre dos personas muy talentosas. Uno de ellos genial, que es el escritor-autor de la novela original, que así mismo se titulaba Queer. Ese escritor es William Burroughs, que es una especie de icono de cierto surrealismo, de cierto tipo de literatura norteamericana. Él es el autor también del Almuerzo Desnudo, que David Cronenberg adaptó no hace mucho a la pantalla. William Burroughs entonces y su novela Queer cayeron en manos de Guadagnino, que ya habíamos mencionado, y que es un cineasta extremadamente talentoso, o notablemente talentoso, para no exagerar, y que ha hecho una excelente, tampoco es excelente, vamos a decir que agradable, correcta y a ratos inquietante adaptación de esa novela original. Entre otras cosas, hay que decir que entre las principales cartas de triunfo de Queer está la formidable, y ahora siempre leo un adjetivo bien, bien subrayado, positivo, la formidable actuación de Daniel Craig. Sí, aquel mismo que hacía los James Bond, los últimos James Bond, pues ahora se dedica a hacer el papel de este escritor homosexual en el México de los años 40. De la segunda posguerra más bien, es decir, de los años 40 adelantados. Y este hombre es
precisamente se describen todos sus viajes por una ciudad que tiene constantes propuestas al pecado, por decirlo de una manera muy años 40, y que él se desliza no solo entre experiencias sexuales, algunas de ellas bastante extremas, sino entre también la adicción a ciertas sustancias y además de eso, más que todo ese problema, se trata de un tipo de personaje que no ha entendido que la satisfacción de los deseos conduce directamente a la anulación de las personas. Si usted logra satisfacer absolutamente todos sus deseos, pues imagínese usted qué desea, para qué vive. Y en esas coordenadas existenciales tan complejas y a veces resueltas en el relato y en la película con bastante pesimismo, se mueve el protagonista. Como decía, excelentemente interpretado por Daniel Craig, aquel James Bond que ahora se desviste de todos esos excesos de testosterona, ¿o no? Los excesos de testosterona siguen estando ahí, pero para hacer un papel que no está definido por su testosterona, sino por ese deseo insaciable de emociones fuertes que lo llevan a unos puntos que el espectador puede llegar a retroceder en algunos momentos. Pues ahí está Queer, una de las mejores películas del año, una película pesimista, a ratos difícil de ver y que habla sobre un tema tan complicado como la tendencia de algunos seres humanos a querer satisfacer a toda costa y sobre todo miramiento sus deseos más primarios y más extremos también. Hay que tener cuidado con Queer, porque la película puede conducir a uno a reflexiones muy tremendas sobre su propia vida y sobre la vida de personas como la que protagonizan el relato. De todas maneras, es una película a recomendar por su reconstrucción de época, por la actuación de Daniel Craig y por muchas otras razones que ya usted habrá inferido de este comentario. Ahí está Queer, se puede buscar en muchísimos lugares y la puede ver solo. No espera que la ponga en la televisión, que no sé si lo hará y ni sé en qué programa. Así que hay que buscar y ver una película difícil, extraña y de alguna manera impactante. Amigos cinéfilos, ya llegamos al final del programa, pero antes agradecerle a Carlos Daniel Hernández León por dedicarnos su tiempo y esperamos que regrese pronto para que nos cuentes sobre nuevos proyectos. A ti te espero dentro de 7 días para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.